Juntos caminando por la tierra de María, todos de su mano, unidos en oración. Vamos caminando cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Con el corazón herido suena el llanto de María por el hombre sin camino y su eterna salvación. Te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Luz en el sendero, serás en mi camino, del mal me librarás. Muy queridos hermanos, estamos hoy visitando el primer misterio luminoso. Estos misterios luminosos que introdujo San Juan Pablo II precisamente en la carta Rosarium Virginis Mariae, que ha sido un poco como la estructura fundamental, la inspiración fundamental de toda esta peregrinación retiro y del concepto mismo, pues me atrevo a decir nuevo, del Santo Rosario. San Juan Pablo II en esa carta, en el año 2002, introduce los misterios luminosos. Él mismo dice que se le vino la idea un día que viajaba en un avión y viendo el resplandor que entraba del sol por la ventanilla del avión, pensó en la luz y ahí se le vino la idea de los misterios de luz. Efectivamente, los misterios de luz, de un modo muy sintético, abarcan un poco toda la vida pública de Jesús. Hoy estamos en el primer misterio luminoso, el bautismo. Y de veras que es un misterio de luz, queridos hermanos, por la vida de Jesús, por el hecho, por San Juan Bautista, ese hombre excepcional que Jesús no dudó en calificar el más grande de los nacidos de mujer, el último de los grandes profetas. Vamos a leer ahora esto en el Evangelio. Tenemos también, obviamente, el bautismo mismo de Jesús, y tenemos también ahí, en este momento, a orillas del río Jordán, me emociona personalmente la introducción, la presentación que hace Juan Bautista de Jesús a sus discípulos. Juan Bautista les va a decir a sus discípulos, aquí está el Cordero de Dios, para que lo sigan, y comienza ahí ya la vida de Jesús, y comienza un poco también la vida de la iglesia. Más tarde, cuando Pedro va a solicitar a la iglesia naciente a sustituir a Judas, les va a decir como condiciones, dos condiciones fundamentalmente. Alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan, y que sea testigo de la resurrección. Esas son las dos condiciones. Bueno, queridos hermanos, sin más introducciones, vamos a leer en este lugar maravilloso. Cuánto me encantaría que estuvieran todos ustedes aquí, que gozaran de este lugar precioso, el río Jordán, el río santificado por el bautismo de Jesucristo nuestro Señor. Es impresionante estar aquí, y yo voy a leer
el Evangelio de Marcos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí que envío delante de ti mi ángel, que preparará tu camino. Voz de quien grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Acudían a él de toda la región de Judea todos los moradores de Jerusalén, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Llevaba Juan un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero ceñía sus lomos, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. En su predicación les decía: tras de mí viene uno más fuerte que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y una voz se hizo oír de los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Vamos a ver un segundo cuál es la predicación de Juan, porque Juan invitaba a la gente en términos muy fuertes. Les decía raza de víboras a los soldados, a los paganos, a los sacerdotes, a los fariseos. Juan debió ser un trueno verdaderamente en su predicación, y no andaba con medias tintas. Un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Juan fue inmediatamente al grano. Por eso nos extraña, nos llama la atención tanto que Jesús, el Cordero Inmaculado, Santo, Hijo de Dios, eterno, el Verbo eterno de Dios, con un gesto de humildad gigante se haya puesto en la fila de los pecadores. Tanto que Juan dice: yo no te puedo bautizar. No, yo no soy digno. Eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Jesús le dice: conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, ahí ya anuncia a Jesús de algún modo lo que va a decir después San Pablo, que Dios hizo a Jesús pecado para acabar en su muerte, en su pasión, muerte y resurrección, para acabar ahí con el pecado. Pues bien, queridos hermanos, este es el río Jordán. San Juan Bautista, ya sabemos, un poquito mayor que Jesús, se preparó con una juventud muy ascética, muy sacrificada, de oración. Dice que estaba en el desierto, ahí oraba, se preparó en penitencia, comía poquísimo, seguramente se dedicó a leer las Escrituras, a escrutar las Escrituras, a profundizar lo que debía ser el advenimiento de este Mesías, que seguramente él supo que él iba a anunciar. Quiero recordarles una cosa importantísima. Dice el Evangelio de Lucas que cuando la Virgen María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, el niño Juan saltó de gozo en el seno de su madre. Y la Iglesia ha visto siempre en ese hecho que Juan ahí recibió con ese saludo el don del Espíritu Santo. Fue santificado en el seno de Isabel, por lo tanto, desde el seno materno, Juan tuvo ya una presencia de Dios especialísima en su alma. Yo me hago una pregunta y se la hago a ustedes. Juan Bautista, en su niñez, en su primera juventud, estando en casa con Zacarías, sacerdote, Isabel, los dos
justos, santos, iluminados por Dios, preparados por Dios para una misión excepcional como fue la de ser los padres del precursor. ¿No habrán tenido entre ellos muchas veces conversaciones? ¿No le habrá dicho Isabel a Juan muchas veces, oye, cuando vino María, mi prima de Nazaret, a visitarme y se quedó aquí conmigo cuando tú naciste, platicamos mucho y es la madre del Señor, y Juan, Jesús, tu pariente, es el Mesías? ¿No le habrá dicho Isabel y Zacarías a Juan infinidad de veces estas cosas? ¿No las habrán leído en la Escritura para entender el mensaje, el por qué, el cuándo, el cómo? Entonces, llegado el momento, seguramente impulsado por el Espíritu Santo, Juan se va al río Jordán a predicar. Ya nos lo presenta aquí el Evangelio de San Marcos como la voz. La voz. San Agustín va a hacer de esto un comentario bellísimo que los sacerdotes rezamos durante el Adviento, y dice: Juan es la voz, pero la palabra es Jesús. Es decir, Juan va a prestar su humanidad a la palabra. Por eso cuando habla Juan, es Jesús que está hablando a través de Juan. Queridos hermanos, aquí tenemos ya vislumbrado en el horizonte lo que es el ministerio del sacerdote. Cuando decimos que el sacerdote actúa in persona Christi, estamos diciendo la persona que actúa, el que hace las cosas, los sacramentos en este caso, acciones sagradas, santas, es Cristo. El sacerdote está prestando la humanidad para que Cristo esté actuando. Qué hermosa esta humanización del misterio de Dios para acercarse a nosotros. Y obviamente yo creo que esta humanización en sentido estricto es Jesucristo, es el Verbo de Dios hecho hombre. Pero no podía haber irrumpido así en la historia de momento. Entonces manda a un precursor. ¿Qué significa precursor? Precursor significa el que va adelante anunciando, preparando. Queridos hermanos, Dios no quiso cogernos por sorpresa con la venida de Cristo. Entonces manda un precursor, manda a alguien que lo anuncie y que prepare el camino. Cristo vino al mundo a rescatarnos del pecado. Nuestros primeros padres pecaron, se introdujo el pecado en el mundo, la muerte en el mundo, la humanidad quedó herida, dañada, lastimada por el pecado original y todos los pecados que luego se siguieron de la humanidad. Por eso va a venir Juan y va a pedir la conversión de los pecados. Queridos hermanos, ustedes y yo, la mayoría seguramente hemos sido bautizados de niños. Y está muy bien, qué regalo, qué maravilla que nuestros padres no nos dejaron mucho tiempo pagarnos. Pero como niños no nos dimos cuenta del proceso que tiene que hacer una persona para acercarse al bautismo cuando es adulto. El adulto que abraza el bautismo tiene que convertirse. Es decir, yo antes hice y deshice todo lo que puede imaginarse un ser humano pecador, ignorante, alejado de Dios, lo que sea. Me encuentro con Dios, me toca la palabra de Dios, que normalmente surge en nuestras almas por la predicación, por la palabra, y entonces comienza un camino de conversión, de arrepentimiento, de alinear nuestra vida con la vida del Evangelio, con las bienaventuranzas, las enseñanzas de Jesús, y entonces, arrepentidos de nuestros pecados y con el deseo sincero de no ofender más a Dios, recibimos el bautismo. Entonces Juan anuncia
un bautismo de conversión, de arrepentimiento, de purificación de los pecados. Pero luego, ¿qué hace? Luego les va a decir a sus discípulos, Juan, le va a decir a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque es el que va a ser inmolado en sacrificio para la remisión de los pecados. Y ese sacrificio de Cristo es anunciado desde el día 1 de la vida pública de Jesús, cuando Juan con sus discípulos le va a decir a Jesús, les va a decir a sus discípulos, señalando a Jesús, aquí está el Cordero de Dios. Síganlo a él, el Cordero de Dios, es decir, la víctima que Dios ha preparado desde toda la eternidad para que sea inmolada. Queridos hermanos, aquí ya se está anunciando todo el misterio de Cristo. Aquí ya se está anunciando que este hombre que acaba de salir de las aguas del bautismo y que se sometió humildemente, como todos pecadores, a un ritual de purificación, él va a inmolarse en la cruz como cordero, como víctima humilde, inocente. Nos lo va a decir los cánticos del siervo de Yahvé, como cordero llevado al matadero. Entonces, repito, Juan vive una vida santa, Juan recibe el Espíritu Santo desde el seno de su madre, santificado en el seno de su madre. Juan va a tener la misión de ser el precursor. Juan es el hombre más grande de los nacidos de mujer, el más grande de los profetas, dice Jesús. Y aquí es donde San Agustín nos hace una conexión maravillosa. Dice Agustín, Juan es el final del Nuevo Testamento. Jesús es el inicio del Nuevo Testamento. Los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, son todos la revelación de Dios, el don que Dios hace de sí mismo cuando se abre a nosotros, cuando nos comunica su palabra a través, en el Antiguo Testamento, de los profetas, de los patriarcas, etcétera, etcétera, de los autores sagrados, en el Nuevo Testamento a través de Jesús y a través de quienes nos transmitieron la palabra y el mensaje de Jesús. Entonces, Juan Bautista, un grande hombre, yo lo amo. Tengo que confesarles que hace muchos años me propuse meditar todo lo que el Evangelio dice sobre San Juan Bautista, que no es muchísimo. Y yo dije, pues voy a meditarlo una semana, 15 días, tal. Y me pasé casi un año meditando en esta figura gigante. Voy a terminar de hablar sobre Juan, porque el tiempo pasa, solamente diciendo una cosa. Ya encaminada toda la vida pública de Jesús, obviamente entre los discípulos de Juan, que eran muchísimos, ya lo escuchamos en el Evangelio, toda Judea y toda Jerusalén vinieron a bautizarse, estaban todos consternados con la predicación de Juan. Tenía muchísimos discípulos, algunos siguieron a Jesús, otros se quedaron con él y continuaban bautizando, lo dice el Evangelio de San Juan al inicio del capítulo 4. Algunos discípulos de Juan se ponen medio celosillos. Oye, pero mira, aquel que tú bautizaste, anda por ahí predicando y también anda haciendo discípulos y hasta sus discípulos bautizan también como tú. O sea, time out, ¿qué está pasando? Entonces, Juan, con un gesto gigante de humildad, les dice, conviene que él crezca y yo disminuya. Queridos hermanos, qué gesto y qué palabra tan hermosa y tan santa de humildad. Para mí, sacerdote, es un maestro este Juan Bautista. Conviene que él crezca. No eres tú la figurita, no eres tú el grande, no eres tú el famoso. Tú vas a pasar pasado mañana, te da un dolor de muelas y te acabaste. Y no tienes ningún mensaje de ti mismo, no tienes nada que dar a los demás. Él sí, Cristo sí. Cristo tiene un gran mensaje. Cristo es
el mensaje de la salvación. Entonces, queridos hermanos, nos vamos a despedir aquí de Juan Bautista con este gesto gigante, hermoso de humildad, que les dice a sus discípulos envidiosillos y nerviosos porque Jesús comienza a destacar más que él. Él mismo ya lo había dicho: no soy digno ni de agacharme a desatar las correas de su sandalia. Eso era oficio de esclavos. Dice, ni eso. O sea, viene uno gigante, no tengo yo nada que ver con eso. Y les dice, conviene que él crezca y yo disminuya. Y con esto vamos a dejar a Juan un poco en la penumbra. Ya bautizó a Jesús, un gesto de humildad maravilloso, ya presentó a los apóstoles a Jesús. Aquí está el Cordero de Dios. Es decir, síganlo, es Él. Síganlo, es Él. Y todo lo que sabemos de la vida de Juan, cómo acabó su vida en el martirio, en lo cual también fue precursor de Jesús. También Juan Bautista dio su vida en un acto cruento, violento, víctima de lo que ya sabemos: Herodes, Herodías, su mujer, Salomé, su hija, un capricho humano. Dio la vida para testimoniar a Cristo, y en eso también fue precursor de Jesucristo nuestro Señor. Entra Jesús humildemente, Juan Bautista se resiste, Jesús lo convence, tenemos que cumplir toda justicia, y Jesús es bautizado. El agua del Jordán queda santificada. Y con este gesto y con esta humildad, Jesús comienza su vida pública. Puedo imaginar lo que sintió Jesús de dejar todo, dejarlo, porque el término de esta acción que estaba por comenzar era el misterio de la cruz. Era su pasión, y Jesús lo sabía. Y entonces deja a María, deja Nazaret, deja a sus amigos, su ambiente, todo, y se encamina determinadamente al Jordán. Y cuando llega al Jordán, lo bautiza Juan y ocurre una teofanía, una manifestación de Dios, una manifestación hermosísima. Podemos solo imaginar. Se abren los cielos. ¿Qué significará eso? No lo sabemos. Se abren los cielos, se deja ver el cielo, no sé qué se vio, quizás se vio Dios Padre. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Qué palabras, queridos amigos. Qué palabras de consolación para Jesús. Pero quiero hacerles una pregunta. Que Dios diga: este es mi Hijo en quien me complazco. Caramba, ¿qué cosa ha hecho Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo durante 30 años de vida oculta? Porque el Evangelio nos dice, cuando más o menos tenía 30 años, Jesús fue a hacerse bautizar. ¿Qué ha hecho Jesús en 30 años? Les voy a decir lo que ha hecho. Porque yo quisiera, con estas palabras de Dios en el bautismo de Jesús, aquí, queridos hermanos, al lado del Jordán, quisiera yo decirles una cosa. Todo lo que hace el Hijo de Dios es hacer la voluntad de su Padre. No hay que hacer cosas grandes. Eso lo hace Jesús de Nazaret, lo hizo 30 años. Ni María ni Jesús hasta este momento han hecho absolutamente nada importante, nada llamativo, nada público, nada público. Han hecho la voluntad santísima del Padre, la voluntad de Dios. Y es ante esta vida aparentemente gris, serena, ordinaria, escondida, ante esta vida se oye la voz de Dios. Yo solo me imagino, queridos amigos, si un instrumento musical nos conmueve, un violín, una flauta, un piano,
Si los sonidos de la naturaleza son tan hermosos, el silencio, el viento que pasa por las ramas de un árbol, el trinar de los pájaros que estoy oyendo aquí por todos lados. Si todo eso es infinitamente bello, nos conmueve y nos sirve para inventar la música y para inventar lo que nosotros llamamos belleza, ¿qué habrá sido escuchar la voz de Dios? La voz de Dios se escuchó desde el cielo. ¿Cómo sería la voz de Dios? ¿Cómo resonaría en los que lo escucharon esa voz celestial? Esa voz del cielo, esa voz de Dios Padre. Pero luego, ¿qué dice? Dice, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Queridos hermanos, declara la filiación divina de Jesucristo. Este es mi Hijo. ¿Cómo habrá dicho Dios Padre esta expresión declarando el amor hacia su Hijo? ¿Con qué palabras, con qué expresión, con qué ternura, con qué delicadeza? El amado, al que amo con todo mi corazón, y el amor de Dios Padre a Dios Hijo, sabemos que es una persona que es el Espíritu Santo. Este amor es trascendente, es infinito, es divino. El amor entre el Padre y el Hijo genera el Espíritu Santo. Esta es la Santísima Trinidad. ¿En quién me complazco? Es decir, el que ha hecho todo lo que es de mi agrado, nunca me ha desagradado, nunca se ha apartado de mí ni por sueño. ¿Y qué ha hecho? Una vida ordinaria, una vida de familia, una vida en su pueblo, una vida en su trabajo, en su día a día, por amor a Dios. Queridos hermanos, yo quisiera sacar de aquí 2 o 3 conclusiones. La primera, el brillo de nuestra vida. No es hacer grandes cosas llamativas, aparecer, tener un montón de likes. Mira, tengo 548, soy un genio, soy un Superman. Inútil, ridículo. Si agradas a Dios, si consuelas a Dios, si amas a Dios y Él está contento contigo, tu vida va a ser luminosa, aunque no la vea nadie. Pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita joven, humilde, sencillita, jovencita, se metió en un convento, nadie la conoció, nadie la vio, si no fue por 3 fotos que le sacaron con la primera cámara fotográfica que existió, no sabríamos ni cómo era. Y es la patrona mundial de las misiones. Y sus libros han invadido todo el mundo cristiano y el mundo de la espiritualidad y de la teología espiritual y del cristianismo, porque era un alma que reflejaba a Dios. Era un alma bellísima, simple, pura, obediente a las cosas pequeñas de lo que Dios le pedía. Por eso, queridos hermanos, nuestros actos como bautizados, nuestros actos en cuanto que somos bautizados, es decir, en cuanto que vivimos nuestra vida en Cristo, con Él y en Él, decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Así es nuestra vida de bautizados. Si la vivimos por amor a Dios, es agradabilísima a Dios. Y de eso debería llenarnos de una paz, de una alegría, de una satisfacción, de una realización tan plena que no existe diploma, ni fiesta, ni celebración de este mundo comparable con eso. Las personas que aman mucho a Dios no necesitan reconocimientos, no necesitan aplausos, no necesitan likes. Tienen en su corazón ese gusto, esa sintonía, esa presencia del amor de Dios que les muestra su amor, se lo muestra siempre. Bien, primera conclusión para nosotros. Cuando yo soy bautizado, yo ya no vivo para mí, vivo en Cristo. Lo vamos a ver ahora en el texto de San Pablo a los Romanos. Pero otra segunda reflexión que yo quiero hacer con ustedes. Queridos hermanos, cuando uno se equivoca, todos
saltamos, lo notamos, lo corregimos, lo apaleamos, lo criticamos, lo analizamos. Todos queremos hacerle ver lo mal que hizo para que nosotros aparezcamos como los que sabemos, los que hacemos las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno hace todo bien, nadie lo pela, nadie le hace caso. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y de algún modo Jesús nos invita a tener eso en lo íntimo de nuestro corazón. Dice, cuando hayáis hecho bien todas las cosas que tenéis que hacer, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer, es nuestra estricta obligación. Entonces, no nos fijemos en el puntito negro del muro blanco. Por ejemplo, los papás tienen que darle 100 veces apreciaciones a sus hijos por cada corrección que les hacen. Tienen que aplaudirles, tienen que decirles, sí, bravo, qué maravilla, estoy orgulloso de ti, adelante, te equivocaste, no importa, vas a aprender, sigue adelante. Y si algún día se equivoca, pues corrígelo. Aquí Dios Padre nos está enseñando a ser padres con nuestros hijos. Este es mi hijo, el amado en quien me complazco. Termino esta parte porque el tiempo se nos va. Me he encontrado muchas personas en mi vida como sacerdote que tienen una herida muy grande, una herida muy profunda en su corazón. Su padre o su madre nunca les dijo un te amo, nunca les dio un abrazo, un beso, nunca les dijo te felicito, nunca les dijo qué bien. Siempre era más, tienes que dar más, tienes que luchar, tienes que sobresalir. Una vida imposible de lograr fuera de este mundo. Queridos hermanos, una gota de miel atrae más que un barril de hiel. Y esta sencilla lección nos la deja Dios en el Jordán cuando le dice a Jesucristo, hijo, mi hijo, te amo y estoy feliz, estoy complacido por todo lo que has hecho, que repito, no era nada del otro mundo, era una vida ordinaria, sencilla en un pueblito de Nazaret. Queridos hermanos, con esto Jesucristo va a estar listo, siempre lo ha estado, pero ahora va a comenzar su vida pública. Y repito, ya van a venir con él los primeros discípulos, que eran discípulos de Juan. Va a iniciar Jesús la predicación de su reino y va a empezar a traer discípulos. Hermosísimo, véanlo en el capítulo número 1 de San Juan, los primeros discípulos de Jesús que dejan a Juan y siguen a Jesús y dice, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les va a decir, venid y veréis, es decir, síganme. Dice, fueron y estuvieron con él todo aquel día, era la hora cuarta, la hora sexta, era la hora sexta, dice el Evangelio, es decir, se acordaron del momento en que encontraron a Jesús y estuvieron con él y no se separaron más de él. Andrés y Juan. Queridos hermanos, quiero ahora pasar brevemente a lo que dice el Evangelio de Marcos. Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo, cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cercano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Queridos hermanos, Juan es el exordio, es la voz, predica un evangelio de conversión, predica el arrepentimiento de los pecados, e inmediatamente, siguiendo sus pasos, empieza Jesús. Por un momento sigue los pasos de Juan, luego se va a independizar, va a seguir sus propios pasos. Quisiera yo ahora leer con ustedes brevemente de la epístola a los Romanos, el significado
del bautismo cristiano. Es decir, ya lo inauguró Jesús. Ya quedaron santificadas las aguas del Jordán. Tenemos un agua preciosa, maravillosa para nosotros que nos purifica y nos hace hijos de Dios. Este misterio del bautismo, dice San Pablo, es participar de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, vamos a morir con Él, vamos a desaparecer en Él, pero vamos a renacer hijos en el Hijo. Voy a leer este texto de San Pablo, que es el texto de la carta a los Romanos en el capítulo 6, que se lee en la vigilia pascual. La vigilia pascual, la ceremonia más importante de todo el ciclo litúrgico cristiano y la liturgia bautismal por antonomasia. Dice así San Pablo: hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vida, nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destituida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. El que muere en el bautismo ha quedado absuelto del pecado. Por eso les decía, todo el mensaje del Génesis, el pecado original, ese pecado que venía arrastrando a la humanidad, tenemos que purificarnos, convertirnos y recibir el bautismo. Porque así el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él ni sobre nosotros. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, este texto de la carta a los Romanos, capítulo 6, es el corazón de la teología bautismal cristiana. Les va a llamar la atención un sentido del significado, uno de los pequeños detalles del rito del bautismo. En el bautismo se usa dar un vestido blanco, nuevo, precioso al niño o a la niña recién bautizada. Se le impone el vestido bautismal blanco, precioso, a veces hermosísimo, muy fino, a veces incluso heredado de la bisabuela, de la tatarabuela, de todo mundo, y llega hasta los niños, y todos los niños de una familia se van a bautizar con ese ropón, creo que se llama en español el ropón del bautismo, un vestido blanco precioso. Y nosotros normalmente pensamos que ese vestido blanco es símbolo de la blancura del alma purificada por el bautismo, y es verdad, pero no solo. Ese vestido blanco es el blanco de un cadáver. Es también símbolo de que este niño ha muerto al pecado y ha resucitado luminoso, brillante, glorioso a una vida nueva en Cristo. Queridos hermanos, qué emoción estar a orillas del río Jordán hablando de esta gracia. ¿Y dónde está el Jordán? El Jordán está en cualquier fuente bautismal. Queridos hermanos, quiero terminar y yo quiero invitarles como tarea de hoy a que también ustedes
recíprocamente en su familia, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, a los hijos. Renueven sus promesas bautismales y lo vamos a hacer del modo más sencillo posible e imaginable. Vamos a rezar un credo, el credo que tiene nuestra fe, todas las verdades fundamentales de nuestra fe, y al final dice que era un solo bautismo. Vamos a renovar nuestra fe en Dios Creador, en Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la comunión de los santos, en la vida eterna y en el bautismo. Lo vamos a renovar ahora, y con un poco de agua del bautismo vamos a recordar nuestro santo bautismo. Aquí en el Jordán fue bautizado aquel que nos vino a salvar, el primo de Juan, mi Dios cercano. Luz para la humanidad, humilde bajó hasta el río. Solo parece uno más, pero la voz del Padre revela su identidad. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado. Y sobre el Señor descendió el Espíritu Santo. Como una paloma, su presencia nos mostró. La Trinidad del cielo, aquí en el río Jordán, se nos manifestó. Bautízame en el nombre del Hijo. Bautízame en el nombre del Espíritu Santo. Quiero nacer de nuevo.